Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una sesión más del curso del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Hoy es martes 24 de mayo del 2022 y vamos a dar inicio a la sesión número 18. Aquí tenemos el dibujo de la portada, la semana pasada lo leímos detenidamente. Con profunda e infinita reverencia a los insignes adeptos de Shambhala en el aula de la cósmica comprensión. Insignes adeptos de Shambhala en el aula de la cósmica comprensión. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Esto lo leímos la semana pasada. Todo lo que es el prólogo. Recordemos una vez más la cuarta iniciación cósmica que ha de recibir nuestro logos planetario a través de Sanat Kumara, el cuarto plano cósmico, el plano búdico cósmico, la constelación de Libra, el centro del corazón del sistema cósmico al que pertenece nuestro sistema solar, el cuarto rayo cósmico de armonía y belleza. Nuestro sistema solar, un universo físico de cuarto orden, en el sentido de que realiza su evolución en el interior de una cuarta cadena dentro de su incluyente sistema cósmico. Nuestro sistema solar, un universo físico de cuarto orden, en el sentido de que realiza su evolución en el interior de una cuarta cadena. Dice nuestro esquema terrestre, el cuarto dentro del sistema septenario de mundos que constituye nuestro universo. El cuarto dentro del sistema septenario de mundos que constituye nuestro universo. La cuarta cadena dentro del esquema planetario, el cuarto planeta dentro de este esquema, nuestra Tierra, y la cuarta ronda que está recorriendo nuestro planeta en el interior místico e inexplicable de esta cuarta cadena. La cuarta jerarquía creadora de mónadas humanas, el semillero de donde surgió la humanidad. El cuarto reino de la naturaleza, la humanidad en su conjunto, el cuarto rayo de armonía a través del conflicto que rige al cuarto reino, siendo una distorsión del cuarto rayo cósmico de armonía y belleza. El cuarto subplano etérico del plano físico del sistema solar, a través del cual son construidos los elementos químicos que se hallan en la base estructural de todo tipo de forma física. El cuarto centro etérico o chakra cardíaco del ser humano, centro de toda actividad orgánica y espiritual. El cuarto yoga, transmitido a la humanidad consciente desde Shambhala, denominado esotéricamente Agni Yoga. Yoga de síntesis y místicamente la doctrina del corazón. Sanat Kumara, el Señor del mundo, representante de los hijos de Dios, las entidades monádicas que constituyan la quinta jerarquía creadora de los ángeles solares, llamados los hijos de la mente y también los hijos de Brahma, las unidades espirituales o mónadas humanas que constituían la cuarta jerarquía creadora, llamada de los hijos de los hombres. Bien, continuamos. Aquí tenemos el famoso diagrama del final del capítulo 5. El logo solar, como personalidad histórica, corresponde al primer sistema solar. Desarrolló la inteligencia cósmica. Trabajaron 5 jerarquías creadoras y desarrolló el cuaternario solar. En este segundo sistema está desarrollando el aspecto alma psicológica, amor cósmico. Va de la sexta jerarquía a la novena y va a ser consciente de la tríada espiritual solar. Y el próximo sistema solar va a trabajar el aspecto monádico, desarrollo de la voluntad cósmica, y va a trabajar de la 10ª a la 12ª jerarquía creadoras de los hijos de Dios, aspecto monádico del logo solar. Aquí tenemos los diferentes capítulos, nosotros estamos en el 5º.
Las tres principales misterios de Shambhala: la identidad espiritual de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, la instauración de la jerarquía espiritual, el establecimiento de la gran fraternidad blanca en la tierra, la venida de los ángeles solares, las 12 jerarquías creadoras y las 3 jerarquías sintetizadoras. Continuamos. Los 3 principales misterios de Shambhala. Aquí finalizamos la semana anterior, la sesión número 17. Dice: en virtud de esta extraordinaria expansión de energías, una inenarrable presión ígnea fue ejercida sobre los innumerables grupos minerales a partir de los elementos químicos desarrollados, hasta aquel momento originando los siguientes efectos. Extraordinaria expansión de energías, una inenarrable presión ígnea fue ejercida sobre los innumerables grupos de minerales. Desde el centro de la Tierra se emitió una energía poderosísima que afectó a toda la corteza terrestre. Por lo tanto, los minerales empezaron en cierta medida a responder a la presencia de la entidad que había tomado el planeta, del Kumara que trabaja del reino mineral, el tercer Kumara. Que el átomo de hidrógeno, constituyente de la base estructural de todos los elementos químicos de la naturaleza, fuese altamente sutilizado, liberando gran parte de la pesada carga eléctrica que poseía todavía, procedente de la evolución de la primera cadena del esquema terrestre. Átomo de hidrógeno, constituyente de la base estructural de todos los elementos químicos de la naturaleza, fuese altamente sutilizado, liberando gran parte de la pesada carga eléctrica que poseía de la primera cadena del esquema terrestre. Evidentemente, en la primera cadena insuflaron toda la energía posible para que simbólicamente la rueda, el eje girara, que ya giraba. Evidentemente, con esto que se quería hacer, se quería iniciar un proceso de expansión de conciencia del logos. Estamos en la cuarta cadena, más o menos empezó hace unos 300 y pico millones de años o 400, el periodo cámbrico, según la geología terrestre, y no sabemos cuándo finalizará. Cuando el logos haya alcanzado el punto de desarrollo óptimo, entonces la serpiente cambiará la piel. ¿Qué quiere decir? Que todo el aspecto físico cambiará para generar ¿qué? Una nueva experiencia. Este hecho, aparentemente tan sencillo e insignificante, constituye, sin embargo, la base de la potentísima actividad liberadora de los demás reinos, pues no hay que olvidar que todos los elementos químicos del universo, ya sea físico, proceden directamente del átomo de hidrógeno y que éste entra, por lo tanto, en la composición de los conjuntos moleculares de todos los vehículos físicos de cada uno de los reinos en expresión física. Por eso es tan importante este átomo de hidrógeno, que este átomo de hidrógeno lo podríamos considerar como un ángel, un pitri, pero evidentemente, dice, en toda la parte física, nosotros a los que vienen de la cadena lunar les llamamos pitris lunares, porque son entidades que trabajan la materia. Por lo tanto, en esta cuarta cadena, pensemos que esos pitris lunares venían de la anterior cadena de la Tierra, la lunar, la tercera. Y aquí no sabemos si utilizaron otro tipo de composición química, no lo recuerdo, pero aquí nos habla directamente del átomo de hidrógeno. Constituye la base de la potentísima actividad liberadora de los demás reinos. No hay que olvidar que todos los elementos químicos del universo físico proceden directamente del átomo de hidrógeno y que éste entra, por lo tanto, en la composición de los conjuntos moleculares de todos los vehículos físicos de cada uno de los reinos en expresión física. Átomo de hidrógeno.
Es lo que está en todas partes, ¿no? Ahora se habla de producción limpia del hidrógeno y que prácticamente va a ser la panacea. Lo que pasa es que la panacea, no nos engañemos, va a caer en manos privadas, manos aviesas, y algo que seguramente será muy barato de producir, nos lo van a vender a precio de oro. Se pondrán la medalla de que son ecológicos, de que no contaminan y por lo tanto harán de nosotros lo que les venga en gana. B. Que muchos metales de los llamados brutos, como el hierro, el plomo o el zinc, fueron transmutados en metales nobles como el oro, la plata y el platino, por efecto de aquella tremenda presión ígnea, en tanto que otro tipo de metales toscos se convirtieron en piedras preciosas. Bueno, se sabe que una gran presión sobre, por ejemplo, el carbono acaba provocando un diamante. De hecho, lo hacen con descargas eléctricas. Hay una especie de incubadoras que a través de un bombardeo de partículas consiguen hacer piedras preciosas, diamantes sintéticos. Tienen a lo mejor más resistencia que los naturales, pero parece ser que no, la luz no la transmiten igual, pero bueno, sé que se construyen. Dice, tal es la base mística sobre la cual se apoya la obra mágica o magnus opus, utilizada por los verdaderos alquimistas. Muchos metales de los llamados brutos, como el hierro, el plomo o el zinc, fueron transmutados en metales nobles. Un momentito que está lloviendo. Releo. Muchos metales de los llamados brutos, como el hierro, el plomo o el zinc, fueron transmutados en metales nobles como el oro, la plata y el platino, por efecto de la tremenda presión ígnea, en tanto que otro tipo de minerales toscos se convirtieron en piedras preciosas. Por primera vez en la historia del planeta, y como un efecto de la estimulación del fuego de Brahma, furiosamente despertado por la imposición solar, otros minerales algo más desarrollados químicamente hablando que los demás se convirtieron en radioactivos. Uno de los efectos de lo que va a acontecer y está aconteciendo de presencia de séptimo rayo es que muchísimos más minerales se van a volver radioactivos. Sabéis que la característica de lo que es el reino mineral es la radioactividad. Emitir es una energía ígnea, una energía eléctrica alrededor. Radiactividad que evidentemente nos hace daño en el sentido de que nuestro vehículo etérico no está preparado para soportarla. Ya sabéis las consecuencias. El uranio que se utiliza en el proceso de la fisión nuclear es un uranio enriquecido. Lo que hay en la naturaleza prácticamente emite muy poca radiación, pero la emite. Y de hecho uno de los minerales que emite radiación es el granito. Poca, pero emite. Dice, por primera vez en la historia del planeta, el fuego tremendo de Brahma, por la imposición solar, empezó a trabajar en la forma que se realizó ese proceso alquímico. Simbólicamente nos está diciendo, si nos interesa aplicar la analogía, que lo que puede acontecer con una parte de la raza humana que se encamina al desenvolvimiento y expresión de la conciencia superior, la expresión del alma, la manifestación y la obediencia a la monádica, es decir, el principio de voluntad al bien, es que vamos a conseguir, si esto se realiza,
que nuestros vehículos acaben siendo radiactivos en el sentido de que la energía de la entidad que habita estos vehículos se exprese. Es una forma de hablar del servicio. Pero esto tiene una cualidad muy importante. Si esto se hace, los seres humanos vamos a conseguir realizar sanaciones espontáneas. Y es porque el agente que anima estos vehículos ha cambiado de polaridad y por lo tanto el alma se puede manifestar plenamente, simbólicamente hablando, por los poros de la piel. Y esto es una de las conquistas cuando lleguen que vamos a celebrar más los seres humanos. La segunda gran corriente de vida procedente de otro de los grandes señores de la llama penetró, el segundo Kumara, penetró en las entrañas del reino vegetal, determinando en la vida débica que lo dirigía, potentísimos impulsos que alteraron totalmente la vibración del reino, produciendo, entre otros, los siguientes resultados. Bueno, hay que decir una cosa. Cuando se produce el momento de la individualización, el planeta Tierra tiene una gran crisis. Para crear al cuarto reino, imagino que lo habréis leído, hubo que cargarse a una gran parte del reino animal que había. Por eso los señores de la llama vienen con unos cuantos arquetipos, que luego lo leeremos más adelante, de animales, ya sean ciertos felinos, ciertos cánidos, ciertos paquidermos, etcétera, etcétera. Porque estos animales representaban un nivel evolutivo que se había utilizado en Venus y dio muy buen resultado. Porque lo que aquí había, ya sabéis que lo que aquí había eran aquellos reptiles gigantescos que habían agotado ya su razón de ser por evolución del propio Logos y convenía acabar con todo eso para instaurar esto. Cronológicamente da la impresión de que fue muy posterior la llegada de los señores de la llama que la desaparición de los dinosaurios. Pero no olvidemos que cualquier cosa que acontece en el sistema solar o en el planeta Tierra es con el beneplácito del logos planetario, si es en la Tierra, y del logos solar, si es en todo el universo, del sistema de Sirio y de más allá. Por lo tanto, no es fortuito si es así que un gran meteorito acabó con esa evolución, lo que se había hecho. No es que se hiciera mal, es que se hizo de una manera desmesurada. Eran entidades que no tenían mente, por lo tanto, no calibraron las consecuencias de esa creación. Aparte que duraron cientos de millones de años, estuvieron viviendo. La segunda gran corriente de vida divina, procedente del segundo Kumara, penetró en las entrañas del reino vegetal. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver. La segunda gran corriente de vida divina, procedente de otro de los grandes señores de la llama, el segundo Kumara, penetró en las entrañas del reino vegetal. Penetraron en el planeta unos grupos de ángeles de procedencia venusiana, los cuales con singular maestría introdujeron ciertos elementos químicos en las especies más avanzadas del reino vegetal, determinando los siguientes resultados. Una de las conquistas que se obtienen es que las flores ganan en calidad y sobre todo pueden exhalar perfume. Los colores son muchísimo más vivos, más hermosos y por lo tanto, se empieza a cumplir un propósito para el cual el reino vegetal había sido creado. Dar precisamente luz, calidad, armonía, un referente clarísimo para el reino humano. Porque sabemos muy bien que el reino vegetal tiene la potestad de hacer que se desarrolle a la larga la sensibilidad humana y con ello se facilite la construcción del vehículo causal. Esto lo aprendimos en el curso El alma, la cualidad de la vida, si no recuerdo mal, ¿verdad? Penetraron en el planeta grandes grupos de devas procedentes de Venus. Con singular maestría introdujeron ciertos elementos dinámicos en las especies más avanzadas del reino vegetal del planeta, determinando los siguientes resultados. Venga, preguntas, aclaraciones, observaciones. ¿Qué pasó con estos planetas? ¿Qué pasó con estas entidades? ¿Qué nos dejaron? Esto de la transmutación de luz.
¿De qué? Esto de la transmutación Sí, de los metales, luego sí. fue una especie de copia de los alquimistas o lo aprendieron de ahí, ¿cómo va? Los alquimistas, y lo aprendieron de él, bueno, de ahí. Es Claro, que hay una vieja lucha de transmutar el hierro o el plomo en oro. Técnicamente es posible, parece ser. Lo que sucede que desde el punto de vista industrial es tan caro que no merece la pena. Todavía no hemos no, porque llegado, es no una hemos llegado, reacción de los átomos. no hemos llegado a la situación de Star Trek, que tenían una forma de replicar, me parece, ¿no? Una especie de... Sí, Hay una película muy interesante que es de los años 50, que es El planeta prohibido, de ciencia ficción. Yo la recomiendo porque es una joya, una película de culto. Y hay una escena muy divertida, que hay un robot que tiene la potestad de materializar. Coge un objeto, lo analiza, lo psicometriza totalmente, describe toda la composición y lo empieza a crear y a crear y a crear y a crear. Simbólicamente es como si tuviera la potestad de coger el éter que está ahí, aplicar a un programa informático una precipitación y lo creará, ¿no? Es una historieta muy interesante, la recomiendo si la podéis ver por internet y tiene su sentido esotérico, bastante. El objetivo es de que transmutemos la piedra tosca, el metal tosco de la personalidad en un diamante, en un brillante que refleje la luz del alma. Ese es el objetivo que dé. La diferencia entre el carbón que conocemos y lo que es un diamante es precisamente la presión. Dicen, ¿eh? Dicen. y entonces la eliminación de los dinosaurios, que es lo que se explica del asteroide, tiene que ver con la llegada de los señores de la llama. Ya se preparaban para Vino cambiar el después, planeta. es que, a ver, esto viene después. De todas maneras, la historia esta del planeta no la explican al dedillo, ¿eh? Hay indicaciones generales, no lo van a explicar. Primeramente porque hay cosas que seguramente esta humanidad todavía no aceptaría. No la aceptaría Bueno, pues y evidentemente la mientras ciencia va más atrasada. existan Claro, la ciencia va remilgos e más atrasada. historietas, lo que dice la ciencia es que la evolución es muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y que sí que es verdad que aquellas entidades, aquellos dinosaurios, a fin de cuentas, dinosaurios que eran parecidos a las gallinas, que tenían plumas. ¿Eh? A ver, no era el lagarto que nos han explicado. Lo que pasa es que pasar de una reproducción ovípara a un marsupial, por ejemplo, que es una fase intermedia, o a un no me acuerdo la palabra, un mamífero que sale completamente formado, es un proceso de adaptación de esas entidades que vinieron con los animales que había aquí en el... Yo creo, sinceramente es una creencia mía, que tuvo que existir, por una analogía clara para mí, una especie de raza marsupial humana. Sabéis que la diferencia entre los marsupiales y los mamíferos salimos completamente formados. Los marsupiales nacen en un estado muy embrionario en el marsupio, en la bolsa, que es como si fuera la matriz pero abierta. Poco a poco se van desarrollando. Imagino que esto lo sabéis, ¿no? Lo hemos leído Sí. todos, ¿no? Pudo haber existido, no se sabe. No hay constancia. Pero es curioso que el biotopo que era de época lemuriana de Australia es como lo otro que queda, ¿cómo se llama esta isla tan famosa? Que está en África, en el Índico. Madagascar. Madagascar, existen esos animalitos que no son primates, que se les llama lémures. No confundamos Ujú. con lemures, la raza lemur, no es lo mismo, ¿eh? Son una evolución distinta. Y no tuvieron contacto, es curioso el experimento que hicieron. Y quedan esos dos biotopos magníficos y la verdad es digno de ver. Es digno de ver los canguritos, ya no queda el dragón de Tasmania, pero sí que queda, el tigre de Tasmania, pero sí que queda el bicho ese que tiene una cara rarísima, que te mira de muy mala manera. Pequeñito, pero tiene el diablo de Tasmania, que está enfermo, curiosamente. Tiene una degeneración genética que seguramente acabará extinguiéndose. ¿Algo más, familia? Venga, que hay mucho que hablar de esto, ¿eh? Sí, yo quería Dime, hablar de que adelante. dice que cuando llegó esa potente energía ígnea
que se ubicó, digamos, en el centro misterioso de la Tierra, dice aquí. Entonces nosotros en el centro de la Tierra tenemos un magma que, sí, que supongo que sigue emitiendo Sigue emitiendo, pero hay algo más. energía muy, muy Ahí está potente. el talismán de Brahma. Ya. Ahí dentro está el talismán, una joya, no sé qué será, si será un rubí o qué será, no tengo ni idea, que lo que hace es que el planeta se mantenga vivo y gire, que se recarga periódicamente, ¿eh? Se recarga, porque si no, no podría girar y el Logos no podría evolucionar. Imaginemos por un momento qué talismán tiene que haber al frente del sistema solar para hacer que todos los planetas giren, el Sol con ellos. Si existe esa entidad, existe. Bueno, lo que vimos a finales del año pasado, este volcán de La Palma, es una hemorragia de ese magma, una experiencia única en la vida. Esto lo ves una vez en la vida y ya está. Pero es una experiencia maravillosa ver cómo esa entidad viviente que anima en esta bola, que no es una piedra ni mucho menos, que es una entidad viva, cómo nos deja señalar, nos enseña su esencia. ¿Qué es fuego líquido? Es caramba, es fuego, sí, pero es que ese fuego tiene todo lo necesario para desarrollar la vida. Y lo curioso es que en los lugares donde ha habido una erupción volcánica, en el mar, se desarrolla una cantidad de vida alrededor increíble, increíble. Algas, corales, infinidad de microorganismos. Es que es increíble la energía potentísima que tiene ese fuego. Claro, lo miramos del aspecto externo, claro, es destructivo. Pero lo que te hace después es que pasado un tiempo, los líquenes comienzan a desarrollarse en el mismo. Y claro, es el vegetal más primitivo, o de los más primitivos. Y poco a poco, si habéis estado, por ejemplo, en Tenerife, en Timanfaya que es Lanzarote, me parece esto, Lanzarote, veréis ese desierto que ha salido en infinidad de películas, que la NASA ensayó muchísimas veces. A ver, sorprende porque todo es negro y no sabes realmente dónde estás, pero es increíblemente poderoso y sobre todo la belleza que encierra, como lo del volcán que hemos visto. La gente tiene mucho interés en quitarse la ceniza, pero esa ceniza se utiliza allí en Canarias para cubrir los campos cultivados para evitar que se deshidraten, se pierda la humedad. O sea, de que por un lado aparentemente muy negativo, por otro lado muy positivo. Lo que pasa es que cuando hay una erupción de estas, los gases que salen son negativos. ¿Por qué? Porque son de las profundidades de la Tierra, reacciones químicas, y hablan de un estado de conciencia que el logos planetario ya no tiene. Por tanto, si no fuera por este reino vegetal, el aire sería irrespirable en la Tierra. ¿Más preguntas, familia? ¿No? Una cosa, mira, has dicho antes que en el reino vegetal, bueno, vinieron una serie de devas, insuflaron, digamos, energía y construyeron que las plantas... Ahora lo vamos a ver. Ahora, básicamente que digan perfume y fruto. Frutas, vale, fruto y frutas que olor. aquí en la Tierra no había. Pero eso era que el pensamiento de... ¿Ellos hicieron realidad el pensamiento del logos haciendo todo eso? ¿O eso lo trajeron ellos? Ellos trajeron una esencia, vamos a hablar de esos términos. Trajeron la fórmula matemática, la pusieron en práctica aquí y empezó a dar frutos. Claro. Yo pensaba que el reino vegetal era construcción del logos planetario, pero ellos colaboraron en realidad es un ofrecimiento del logos planetario al logos solar. Y Vicente dice que cuando lo otro lo observa, lo bendice. Es una forma de decir, teniendo en cuenta que los Kumaras vinieron con el beneplácito del logo solar. Claro. Existió reino vegetal en la Luna, evidentemente, pero era diferente. Además, hemos hablado de los volcanes, pero allí es que en Canarias existe un remanente de unos vegetales de hace cientos de millones de años. Los dragos milenarios, esos que hay, que son milenarios porque son antiquísimos. Son unos vegetales muy primitivos, que necesitan muy poca agua. Es la laurisilva. La laurisilva. Pero ese sí que necesita agua, es un bosque húmedo, no es un drago ni es un cactus, es una cosa especial. Está en la isla de La Palma, además, hay un parque allí. Y en Tenerife también. También hay, ¿no? Sí. Son muy primitivas esas entidades.
esos grupos de devas que hacen ese trabajo. Pero aquí lo que nos dice es, que lo va a decir ahora, vamos a leer, que trae precisamente frutos dulces, porque lo que sabía, los árboles que había aquí no producían, ahora lo leeremos. Las naranjas, ¿no? Bueno, y los limones, yo diría que los Y los limones, limones. porque el limón, él lo explica, pero no sé si es Sí. una conferencia o lo explica aquí, que tienen la potestad de estar impregnados con el éter solar. Por lo tanto, con el limón tienen razón los que lo toman desde hace miles de años, las culturas, que realmente tiene poderes curativos. Yo no sé dónde lo he leído, si en este libro o en otro, y dice que el limón está considerado un fruto sagrado, Sí. precisamente por la cantidad, la potencia que tiene de regeneración, digamos, en el ser humano. Sí. ¿Continúo leyendo o tenéis alguna pregunta más? Venga. Se incrementó la corriente de vida que se hallaba misteriosamente conectada con el plano astral del sistema y se desarrolló aquello que a su debido tiempo se convertiría en la gloria evolutiva del reino vegetal, la sensibilidad a la vibración. Sensibilidad a la vibración. Reino vegetal. Se desarrolló aquello que a su debido tiempo se iba a convertir en la gloria evolutiva del reino vegetal, la sensibilidad a la vibración. Imagino que habréis tenido plantas, ¿no?, en casa alguna vez. Hay gente que tiene la mano verde, que todas las plantas que toca las revive, y hay gente que tenemos la gran suerte que por alguna razón la energía nuestra pues las acaba poniendo enfermas. Imagino, ¿no? Bueno, y sabéis que las plantas necesitan un ambiente psíquico de equilibrio para crecer bien, ¿verdad? Porque si no, ¿qué les pasa a las plantas? Pues lo mismo que a los animales domésticos. Acaban cogiendo todas las manías y rarezas de ¿quién? De los humanos. Misteriosamente conectada, corriente de vida, con el plano astral, se desarrolló el sentido de sensibilidad. Sensibilidad a la vibración, capacidad de respuesta, vaya. Las plantas terrestres se cubrieron de un esplendente color verde, tal como puede leerse en algunos viejos poemas orientales, y empezó a reflejarse en la naturaleza la belleza mística que desde aquel momento caracterizaría la vida del segundo reino de la naturaleza. Pregunta del millón, ¿y qué había antes? Pues segundamente que cactus, que a lo mejor florecían cada 4 o 5 años. Sabéis que hay algún cactus, una planta que está en un museo de Estados Unidos desde hace ya 100 años o más, que me parece que es que cada 7 años se abre. No sé si habéis visto el vídeo ese que circula por internet o ha circulado hace años. Es una planta que está viva en un jardín botánico. No sé si es Boston o Massachusetts. Es grandísima y llega un día cada cierto tiempo que se abre por completo. Claro, dices, qué grande es esta planta, ¿no? Qué bonito. Pero eso indica un nivel evolutivo muy bajo. Y lo que hacen los iones de la llama cuando aparecen es darle la vuelta a ese tipo de expresión. O a lo mejor cactus que florecen cada 20 años o 30, con unas puntas que parecían a lo mejor espadas. De eso había mucho en esa época. ¿Habéis visto alguna casuaria alguna vez? Ese cactus que aparecen en muchas películas de México, etcétera, etcétera. Pues impresionan, sobre todo por las puntas que tienen, ¿eh? Agujas, como si fuesen agujas de hacer ganchillo, igual. Empezó a reflejarse en la naturaleza la belleza mística que desde aquel momento caracterizaría la vida del segundo reino. Surgieron las flores de cálida belleza y en ciertas especies definidas se desarrolló la emanación etérica de las mismas, la fragancia, el perfume. ¿Os imagináis flores sin perfume? Bueno, lo de invernadero no tiene perfume, ya lo sabemos. Pero ¿cómo sería la vida en la tierra, en el vegetal, si él te dice precisamente que la llegada de los señores de la llama, del segundo Kumara, propició que el reino vegetal se cubriera de color verde, que es el color precisamente asociado al tercer rayo, a Saturno? Nosotros somos una emanación de Saturno, somos un tercer rayo pero no purificado. Dice, el perfume constituye el sentido superior del reino vegetal y junto con la sensibilidad forman la gloria infinita del reino.
perfume y sensibilidad. En un pasaje del libro de los iniciados se lee, que hace referencia a esta lejana época, la tierra floreció al paso de los dioses. Entre paréntesis, los grandes devas venusianos. La tierra floreció al paso de los dioses. El perfume constituye el sentido superior del reino vegetal y junto con la sensibilidad forma la gloria infinita de este reino. El segundo, el vegetal. Ciertas especies de frutos fueron ofrecidos a la evolución planetaria por aquellos exaltados devas, grandes devas. Dice, unas procedían directamente del planeta Venus y fueron traídas con la oleada de vida solar de los señores de la llama. Entre ellas, un tipo particular de manzanas, del plátano y determinados frutos tropicales que endulzaron el paladar terrestre. Determinado tipo de frutos tropicales, que sería la piña, el maracuyá, ¿qué más? ¿Qué sería? ¿Aventuramos algo? Mango. El mango, la naranja, la papaya. Bueno, no lo sabemos. De tal forma hay que decir una cosa. Si no hemos viajado mucho, hemos estado en América o a lo mejor en África o Asia, si nos hemos acostumbrado toda la vida a comer la clásica fruta que hay por aquí, que también vino en su momento de Oriente o de Occidente, de otras partes del mundo, si solamente comemos melocotones, naranjas, los limones, mandarinas, manzanas y plátanos, porque nosotros tenemos la parte de Canarias que vienen de allá, pero piñas y esto no. Entonces, ¿qué sucede? Que te acostumbras a una par tipos de frutas y, por ejemplo, cuando vas a Brasil, el problema es decidir por qué tipo de fruta te vas a decidir hoy, porque es que hay tanto y con sabores a veces tan variopintos, que dices, tengo que experimentar. Luego para las preguntas lo podemos dejar esto. Podemos dejar cómo esos sabores en realidad estaban ocultando ¿qué? Lo que el vehículo emocional del ser humano atesoraba, matices. Por eso la idea de alimentarse de fruta no es tan descabellada. Es para purificar precisamente el vehículo emocional. Lo que pasa es que no debemos purificar el emocional y olvidar los demás. Hay que hacer un trabajo integral, hay que meditar. Otras especies correspondientes a la propia evolución planetaria, de aquellas llamadas comúnmente cítricos, como las naranjas, por ejemplo, recibieron el don del azúcar venusiano, una glorificación del sentido del gusto desconocido por completo en aquellos tiempos en el reino vegetal de la tierra. Igual en la tierra había naranjas amargas, esas naranjas que se utilizan para hacer esa mermelada que le gusta tanto a la gente, a los ingleses o británicos. Que si no tú estás acostumbrado en el desayuno, naranja amarga, bueno, está ahí, ¿no? Pero cuesta un poco adaptarse. Entonces nos podemos preguntar, ¿y cómo sería la fruta que había en el momento en la tierra? ¿Amarga? ¿Dura? ¿Inexistente? Algo tenía. Pero lo que hacen el gran Kumara que viene es que trae un gusto refinado, porque se pretendía crear una raza humana que pudiera desarrollar a través del gusto cualidades internas. Hay gente que no tiene gusto, gente que no tiene oído, gente que no tiene olfato y gente que no tiene vista y tampoco tacto, por lo tanto no puede apreciar la belleza humana. Me explico, pero el reino vegetal tiene muchísimas cualidades y lo que se trata es de que desarrollemos en nuestro vehículo emocional las cualidades estas del perfume, de la sensibilidad. El único fruto que por sus especiales propiedades curativas conservó su natural acidez fue el limón. Mira lo que hablaba antes, en botánica oculta se denomina el limón el fruto sagrado, pues contiene elementos dinámicos procedentes del aura etérica de la tierra. Yo pensaba que eran del sol, mira. Que juiciosamente utilizados pueden ayudar a la humanidad a preservar su salud física. Juiciosamente utilizados pueden ayudar a la humanidad a preservar su naturaleza, su salud física. El limón, fruto sagrado. ¿A quién está consagrado el limón? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué deidad? ¿No? Bueno, ya nos acordaremos.
Limón, fruto sagrado, contiene elementos dinámicos procedentes del aura etérica de la tierra. El trigo y el arroz fueron algunas de las simientes de cereales que trajeron consigo los señores de la llama. El trigo y el arroz. Pero estos son semillas arquetípicas, filtros a través de los cuales se creó algo aquí. Constituyen dos de los alimentos considerados como esenciales para la alimentación de las individualidades de la raza por parte de los responsables del plan planetario. Trigo y arroz. En cierta medida puede que lo comamos cada día, ¿no? Y no nos damos cuenta. Si en el desayuno tomamos cereales, pues puede haber trigo, puede haber cebada, pero indefectiblemente hay arroz, porque suaviza bastante. Además, el arroz no tiene gluten. Por lo tanto, ya tenemos un favor, algo a nuestro favor. El trigo y el arroz. Qué interesante. Pero este trigo no es el trigo bueno. Bueno, el trigo bueno es el que está en las pirámides, que tiene un Celta, nombre, el esos camut, son que los es buenos. carísimo, y ese parece ser que es muy bueno. Pero el problema del trigo no es que el gluten fuera tóxico, es que han hecho tantas intervenciones en la genéticas en el trigo, tanto Ya, pesticida, que al final el trigo se ha defendido de nosotros. Y hay una cantidad de gente con celiaquía increíble, que eso antes era impensable. Impensable. Dice, del trigo, cuya simiente es una ofrenda particular de los devas venusianos al reino vegetal, derivaron más adelante por asimilación terrestre el centeno y la cebada, cuyos componentes químicos son elementos muy importantes para la alimentación de los seres humanos y de ciertas especies superiores del reino animal en la Tierra. Curiosamente, el centeno, que aquí, por ejemplo, nosotros no estábamos muy acostumbrados, se le daba a los animales, no obstante, en todos los países de Europa, prácticamente toda la Europa oriental, el centeno es uno de los componentes de su pan. Es un pan muy bueno el que hay en ciertos países de Europa. Y en Rusia he comido un pan buenísimo, de centeno. Muy bueno. Simiente, el trigo es una ofrenda particular de los devas venusianos del reino vegetal. Bueno, un regalo de los dioses, ¿no? Muy bien. Estos son solo algunos cuantos ejemplos de la actividad desarrollada por el Señor de la Llama, que decidió incorporar su vida y sus energías al desarrollo evolutivo del reino vegetal del planeta Tierra, tomando sus patrones o arquetipos de las simientes vivas altamente evolucionadas del reino vegetal del planeta Venus. Copiaron del planeta Venus y lo trajeron para la Tierra. Claro, no sabemos en qué grado la copia se realizó y hasta qué punto fue efectiva. De eso no sabemos nada. Pero bueno, no importa que lo sepamos o que no lo sepamos. Lo que sí importa y bastante es que este planeta depende de la energía del logos también del logos de Venus. Y hay una fruta que la hemos mencionado, que probablemente es de las pocas frutas que, bueno, hay alguna más creo, pero no recuerdo cuál, que cuando se cortan por el ecuador, por el centro, no en vertical sino horizontal, aparece una estrella de 5 puntas. Curiosamente, esta es la manzana. Y esta fruta tiene muchísimas particularidades. Está asociada a la salud. Dice que quien cada día se come una manzana se aleja del médico. Y que si tienes algún problema intestinal, una manzana realmente te limpia. Bueno, hay muchísimas historias sobre esto. Es cuestión de verlo. El quinto rayo de Venus aparece una estrella de 5 puntas. Por lo tanto, los devas que trabajaron esto en Venus demuestran que tienen una capacidad específica para encaminarnos hacia el mundo de la mente. No olvidemos que lo que se hace en la Tierra es crear las condiciones para que el cuarto reino desarrolle a la larga la conciencia. Y para desarrollar la conciencia, el vehículo mental debe estar preparado. Quién sabe si con el trigo, el arroz, toda la alimentación nos prepararon para hacer ese trabajo. Vamos a continuar. La tercera gran corriente de vida procedente del tercer Kumara penetró en las entrañas del reino animal a través de su poderoso Deva regente
y originó los siguientes efectos. La tercera gran corriente de vida, procedente del tercer Kumara, entró en las entrañas del reino animal a través de su poderoso regente y originó los siguientes efectos. Parece que me he equivocado antes. No, el primero es reino mineral, el segundo el vegetal y el tercero es el animal. Equivocado. Entra en las entrañas del reino animal y se provoca una auténtica transformación del reino animal que había. Por lo tanto, si entró una energía nueva, es muy factible que desapareciera la gran variedad que había de animales procedentes de la cadena lunar. No olvidemos que el objetivo era crear un cuarto reino constituido de entidades pensantes a largo plazo. De momento, en aquel momento de la individualización no existía eso. Se incrementó la luz de la mente en aquellas entidades humanas individualizadas durante el proceso evolutivo de la tercera cadena de nuestro esquema planetario, definida corrientemente tercera cadena de nuestro esquema planetario, definida como la cadena lunar. Se incrementó la luz de la mente en aquellos humanos que se habían individualizado durante el proceso evolutivo de la tercera cadena de nuestro esquema planetario. No dice la ronda, dice la cadena nada más. Conocidos como cadena lunar. Se trata de aquella pléyade selectiva de seres humanos que constituyen actualmente la gloria de la civilización, es decir, los grandes discípulos e iniciados. Hay que decir financieros, políticos, toda gente que destaca a nivel mundial y se habla de ella después de muerta y venga y venga y venga, como almas se individualizaron en la cadena lunar y los discípulos iniciados también. Llegan las preguntas, así que adelante con la batería. Sí, Jesús, yo quería comentar, si trajeron la comida, el arroz, las manzanas, Bueno, simbólicamente hablando. Bueno, sí, simbólicamente. ¿Cuándo, ¿cuándo se empezó a comer animales? O sea, ¿o siempre se han comido animales? No, el tema de los animales es otro. El tema de los animales es que hay un karma de que el reino animal, en la época de los dinosaurios y compañía, aquello que iba a ser después humano, sí, no por apariencia, sino por conciencia, que vino bastante después, fueron aquellos animales se comieron a lo que iba a ser después el reino humano. Y de ahí quedó la forma mental, la forma que hay de que el reino humano se come el reino animal. De todas maneras, con el tema del vegetarianismo, yo no hablo de veganismo porque eso es otro tema, hay que tener en cuenta que mientras no se desarrolle la conciencia interna, mientras el alma no pida dejar la carne como ingrediente de sustento, no vale la pena dar un paso adelante, porque habrá No, un retroceso. ya. Habrá un retroceso. No, eso ya lo entiendo, pero me refiero a que como al principio, estamos hablando del principio, ¿no? De los tiempos, por decirlo así, los maestros enseñaron a los humanos a vivir, ¿no? De alguna forma. Sí, pero fue una cosa muy lenta, muy lenta, muy lenta. Entonces, por eso pregunto, ¿en qué momento, si se sabe en qué momento No, empezaron yo a no lo sé. comer Además, animales? pensemos una cosa que a veces es un poco fastidiosa. A ver, tú no puedes hacer una persona vegetariana si no hay un soporte filosófico detrás. Ya. Un Es el proceso, alma, ¿no? Es el alma la que un decide. proceso de búsqueda Ya. interior muy claro. El por qué Ujú. muchos filósofos que son ateos o que se declaran, o gente que, por ejemplo, estos que hacen retiros, se vuelven vegetarianos, es porque han contactado con además que las enseñanzas, tradiciones de la Iglesia Católica, muchos de estos que eran místicos, no comían carne, ¿eh? Muchos lo que pasa es que oficialmente no se dice. ¿Por qué? Porque, a ver, te pueden contar lo que me explicaron a mí, que por qué no comía carne si nuestro Señor Jesucristo comía cordero. Bueno, una persona de 80 y tantos años le vas a explicar el simbolismo de Aries ni nada por el estilo, que no merece, no sé. Pero si la conciencia no lo pide, apuntarnos a una moda desde el punto de vista de la evolución humana, de lo que es acercarse al alma, es pérdida de tiempo. Sí, 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 sí. Cuando uno es como, por ejemplo, a ver, el tema de la limosna, yo antes lo decía, a ver,
Si internamente dentro de ti no hay un indicio espontáneo de dar un dinero a una ONG, porque el dinero, si lo tenemos que dar, démoselo a una organización. Ya sabemos que eso, hay gente que no lo quiere la espontaneidad, pero la gente que está en la calle, no. Sí que nos podemos encontrar alguno, yo tengo la duda de cierta persona que vi en Barcelona, creo que para mí era una prueba esotérica, y le dije que no. Me volvió a pasar la misma prueba en China, hace ya muchos años de esto. Sí que es verdad que recuerdo las dos miradas, porque creo que en el fondo era la misma entidad. Pero bueno, ahí eso está ahí, ¿no? ¿Y por qué le dijiste que no? Por Porque principio, ¿no? por principios no, porque seguramente que tenía miedo que me robaran. Que mira, la semana pasada me robaron. Fíjate, mira por dónde. A ver, es que no, hay un momento que dice que no y no, pero no lo he olvidado, no lo he olvidado. Son dos casos, en la Rambla y en China. Y la cara, y diría, y la mirada es la misma. Bueno, paciencia. Hay un problema con el dinero que se da. Crea una forma mental que esclaviza el alma del que pide. Y eso está ahí, que es la forma mental que tienen estos carteristas, que son víctimas de la forma mental, que han nacido en ambientes donde esa forma mental está muy activa y tienen una facilidad instintiva natural para acercarse a una mochila y llevárselo de valor. Nadie sabe cómo. Lo hacen, parecen magos. Bueno, sí, pero mira qué precio. ¿Me explico? Venga, las demás. Vamos, preguntas, aclaraciones, reflexiones. Yo, Jesús, cuando era pequeña, la carne, los huesos, la carne siempre me ha dado un asco terrible. Asco tremendo. Las carnicerías, sí. Pero luego, y estuve mucho tiempo sin comer carne, pero luego en casa, como la familia y tal, pues tuve que hacer, y ahora pues a Mira, lo mejor... yo te cuento, de muy pequeño, prefería comerme los garbanzos, pero la carne no la quería. El tocino menos. Como me obligaban a tomarlo, pues los vómitos estaban al orden del día. Eso durante muchos años. Luego cogí una anemia con 10 años. No se le ocurrió otra cosa al médico de pago que teníamos, de la Iguala, de decirle a mi madre que me pusiera cada día para comer una pechuga de pollo. Mira, acabé aborreciendo el pollo, no os podéis imaginar cómo. Tampoco dio resultados. La anemia se fue después, a los 15 años. Bueno, vamos a hacer paciencia. Lo vemos. Pues yo me acuerdo de la bola que se me hacía con la carne en la boca. Mi madre, cómetela, y yo allí. Qué A ver, manía. como niños tenemos mucha sensibilidad. Entonces, a ver, yo entiendo niños que, además que lo he visto, que a lo mejor se encariñan con un pollo y luego hay que matarlo para comerse y no se lo quieren comer. Eso está normal, o un corderito. Es que, a ver, ¿cómo te vas a comer eso? Es que hay que entenderlo, hay que entenderlo. Nosotros tuvimos un pato que lo tuvimos todo el verano allí en el campo. Y cuando llegó al final, digo, pues hay que comerlo. Mis hijos no querían. Digo, es el último acto de amor que se le puede hacer. y lo puse para comer. A ver, la dieta, al final seremos vegetarianos, pero tiene que ser una cuestión de evolución, ¿eh? No decreto ley, ¿eh? Es lo peor que se puede hacer. De hecho, este ministro que se le ocurrió decir que hay que comer menos carne, eso lo dice las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud lo dice. Es decir, que no es ningún invento. Y al pobre hombre le trataron de todo. Es decir, no. Las cosas con moderación son mejores. Que se coma 1 o 2 veces a la semana carne, no hay ningún problema. Hay gente que come un día carne y a lo mejor el otro día, el domingo, come pescado o viceversa. Pero cada día carne, desayuno, embutidos, comida con carne y pesca y cena con carne, no es natural eso. No tenemos un cuerpo animálico nosotros. Se trata de refinarlo. Si no damos una dieta más ligera, el cuerpo, el elemental físico no evoluciona tampoco. La dieta vegetariana es para que el elemental físico evolucione, pero no imponiéndolo, porque si yo le impongo a la dieta, al cuerpo físico etérico, le impongo un ritmo y estoy deseando comer carne, estoy cortocircuitándome. ¿Me explico? Venga, ¿alguna pregunta más antes de encender las cámaras? Sí, es que, a ver, en las dietas, no sé, pero una dieta tiene que ser variada, que haya proteínas animales, proteínas vegetales, ha de haber
una armonía en la dieta, porque es como así podemos transmitirla también al cuerpo físico, ¿no? Quizá después por evolución o por cambios que se van realizando y se realizarán, entonces esta dieta que necesita un poco de todo, necesitará algo como más concreto. Más que No sé. nada, hay que ser vegetariano, o habría que ser vegetariano cuando el alma lo diga, porque se le está infringiendo un daño al reino animal escandaloso. La gente tiene una idea muy equivocada de lo que es, por ejemplo, una granja de cerdos, incluso una vaquería, incluso una granja de gallinas, de pollos. Tienen una idea, incluso los invernaderos, que están produciendo tomates los 365 días del año. Que aquí hemos visto que hay unos robots que van cogiendo con unas manos como si fueran dedos humanos tocando los tomates. A ver, tanto el reino vegetal como el animal se van a rebelar. No es humano eso. Por mucho que se diga que le tienen aire acondicionado a los animales, se lo tienen porque se morían en los transportes de un ventilador, que eso se ve ahora. Y yo recuerdo hace muchos años la autopista, llevar camiones con corderos y cerdos que algunos estaban muertos, porque ibas a un autocar y lo veías. Es decir, que se le ha infligido tanto daño que va a haber una respuesta de envenenamiento general por la carne. Eso lo vamos a ver. De hecho, está pasando infinidad de cánceres de colon que están asociados precisamente a la ingesta de carne y derivados, sobre todo derivados de chacinería, todo lo que son embutidos con todo lo que es para tirar, vamos, las entrañas. Eso se aprovecha porque es más económico, pero de eso no debería que alimentarse mucho, ¿eh? No. Es preferible comer una fruta o una verdura muy poco hecha, es decir, va sin manipulación, que comprarse una cosa que está elaboradísima, que tiene verdura, que tiene... No, porque las proporciones y la manipulación acaban perdiendo la calidad. La partícula chi, esa que se habla en Oriente, se pierde por completo. No tiene que haber tanta manipulación en el alimento. ¿Más preguntas, familia? Y enciendo las cámaras. Antes has comentado Dime. que algunas de estas cosas que habían traído de otras partes, que era todo bastante simbólico, ¿no? Sí, claro. Lo que traen es una fórmula mantrámica, vamos a hablar así, para que esos grandes seres que le acompañan una legión ingente de ángeles construyan aquí, reproduzcan aquí el arquetipo de allá. No es que vinieran con un cargamento, de ahí viene la idea del arca de Noé, por ejemplo, pero no traen el animal físico. Cogen lo que hay aquí, lo manipulan, lo digo yo abiertamente, lo manipulan genéticamente y acaban convirtiendo, de hecho el cuerpo humano lo hicieron así. Había unos cuerpos parecidos y acabaron haciendo eso. Lo que pasa es que esto no se puede explicar según a quién, que asocia un cuerpo de apariencia humana con un alma. No, señor. Allí lo que se estaba haciendo era creando las condiciones biológicas, físicas, para que un alma pudiera encarnar. ¿Me explico? A fin de cuentas nos ocupamos mucho de eso y nos damos cuenta que vivimos en una sociedad que hay un porcentaje grandísimo que son zombies. ¿Sí? Se podrán vestir, etcétera, etcétera, podrán hablar, pero dentro hay algo, lo digo con todos los respetos, ¿eh? Son niveles evolutivos. ¿Algo más, familia? Sí, solo una curiosidad. Hablando del mundo vegetal, ¿no? Hablamos de las flores que están relacionadas con la sensibilidad. Sí. Entonces, las plantas, estas plantas que son medicinales, estas plantas que se pueden convertir en medicina. Todas las plantas tienen propiedades curativas, en un sentido o en otro. O te quitan la vida o te la dan, o te la prolongan. Sí. Se han perdido infinidad de plantas con la deforestación de la Amazonía y no se han extraído ni esencias y se ha perdido muchísimo del arte milenario que había de extraer las esencias. Incluso se hablaba de las gotas de rocío, eso es que para el doctor Bach era algo especial. Este señor y algunos más iniciaron un contacto con el reino vegetal increíble. Fue vía intuición los contactos, esto como los médicos naturistas del siglo XIX, muchos eran discípulos, y esta gente captó una esencia, un contacto interno y lo aplicó. Luego, cuando ellos desaparecieron, los que vinieron, algunos prefirieron hacer dinero, otros no. Cierto, sí, las flores de Bach realmente han conseguido muchas.
Este monje alemán, Ney, que tiene una marca comercial, Alemania, que hay un balneario, que iba gente muy famosa y sigue yendo por las tisanas. Incluso este señor, el señor Kellogg's, el hermano del fundador de los Cornflakes, sabéis que fundaron una religión, me imagino que lo sabéis, ¿no? Son todos vegetarianos y realmente en Battle Creek tienen tenían un balneario y ahí tenían como una especie de iglesia, pero todos son vegetarianos. Yo en Bolivia comí en un restaurante de la orden, estaba muy bien, todo vegetariano. ¿Cómo se llaman esos otros que hay? Los adventistas del séptimo día, ¿no? ¿O son los mormones? No, los mormones son los santos de los últimos días, son los adventistas del séptimo día. Además, hay reportajes en internet que hablan de que llegan muchos a los 100 años. Pero dicen que no es porque sean vegetarianos, sino porque tienen una dieta muy equilibrada. Eso es lo que yo veo. Pequeñas cantidades. Y además, el doctor inició una cosa que se hace en las prisiones, dar vueltas por la mañana y por la tarde al patio. Y hablando tranquilamente, se cambia el ritmo, haces deporte y sobre todo el ambiente agradable, la conversación, etcétera, etcétera, recuperas la salud. Eso hace 100 años parecía, los ricos lo tenían. Ahora se intenta socializar y los balnearios todavía sí, pero lo que pasa que si vas a un sitio de estos con la preocupación del teléfono móvil, pues no funciona. No.